Dios les bendiga, estimados hermanos, amados hermanos en Cristo Jesús, y a cada uno de los hijos espirituales que el Señor nos ha dado aquí en Ministerios Viva la Familia. Les habla un servidor, su pastor, el hermano José Manuel Suárez Torres, y en esta ocasión vamos a continuar con el discipulado, ¿verdad?, en línea, por medio de audios, ¿verdad? Me gusta mucho dar los temas mejor en audio. Entonces resulta que vamos a entrar ahora a los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo tienen que ver, en este caso, ¿verdad?, con los dones de revelación. Estuvimos viendo los dones de inspiración y ahora tenemos en esta segunda categoría los dones de la revelación. Cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, nosotros recibimos el beneficio de los dones del Espíritu, que habla Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4. El único que hace una obra de edificación en nuestras vidas es el Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a crecer, a llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, el Espíritu Santo morando en nosotros y con nosotros. Entonces, este maravilloso regalo que el Señor nos ha dado, de acuerdo a Hechos capítulo 2, ¿verdad?, verso 1 al 4, fue recibido en el día de Pentecostés. Allí en el día de Pentecostés fue hecha clara la promesa que Jesús hizo. Entonces, fue recibido en el día del Pentecostés promesa hecha por Jesús a sus discípulos. Los dones son dados a la iglesia para su crecimiento y edificación, hermanos. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 4, verso 12 al verso 13. Y también lo encontramos pues en diferentes textos de la Biblia donde nosotros nos podemos apoyar. Vamos entonces entrando ya poco a poco en el punto que nos trae en esta tarde. Los dones del Espíritu Santo deben ser anhelados por la iglesia, ya que con ellos se adorna o se adornará a la que va a ser la esposa del Cordero. Eso es importante entenderlo, ¿verdad? La esposa del Cordero debe ser adornada con los dones, con los regalos del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son 18, solo que en estas lecciones estudiaremos 9, los que encontraremos, ¿verdad?, en Primera de Corintios capítulo 12. Y ahí en este grupo lo vamos a dividir en 3 grupos. Los dones de inspiración, que ya los vimos, que son profecía, interpretación de lenguas y diversos géneros de lenguas, que ya los vimos las lecciones anteriores. Entonces, son 3 grupos de dones que se encuentran en Primera de Corintios capítulo 12. Los dones de inspiración, dones de revelación y los dones de poder. Hoy vamos a estudiar uno de los 3 dones de revelación. En este grupo de los dones de revelación están los dones de palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. Eso es importante, ¿verdad?, que lo anotemos. Son 3 dones que hay en el grupo de los dones de revelación. Están palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. La palabra revelación, hermanos, viene del griego apocalipsis, que significa desvelamiento. Significa la comunicación del conocimiento de Dios. Una expresión de Dios para la instrucción de la iglesia. Entonces, esto usted lo puede corroborar en Efesios capítulo 1, verso 17, en Primera de Corintios capítulo 14, verso 26, y bueno, esto lo encontramos también en el diccionario Strong, en el numeral 602. También la palabra revelación tiene relación con la palabra griega apocalipto, que quiere decir pensamientos
antes ocultos en el corazón, referentes al pasado o al futuro. De estas definiciones se infiere que se les llama dones de revelación, hermanos, porque a través de ellos y de forma sobrenatural es manifiesto que qué ocurrirá en el futuro o algún hecho pasado que se descubre una verdad oculta. Entonces, es importante que nosotros podamos entender, ¿verdad?, lo que significan los dones de revelación. Lo voy a repetir, ¿verdad?, porque es necesario que nosotros tengamos claro, ¿verdad? La palabra revelación viene de Apocalipsis, que significa desvelamiento, la comunicación del conocimiento de Dios, una expresión de Dios para la instrucción de la iglesia. Eso es revelación. Pero también viene de la palabra apocalipto, que quiere decir pensamientos antes ocultos en el corazón, referentes al pasado o al futuro. Entonces, de todo esto se infiere pues que se les llama dones de revelación, porque a través de ellos y de forma sobrenatural es manifiesto un hecho que ocurrirá en el futuro o algún hecho pasado que se descubre, una verdad oculta pues. Entremos pues al punto, hermanos, a hacer un poquito, ¿verdad?, de profundizar en la palabra del Señor sobre o acerca del don de palabra de sabiduría. Primero analicemos la palabra, ¿verdad? Palabra viene de la palabra griega logos, que significa expresión del pensamiento. Eso está en el Strong, en el numeral 3056. Y sabiduría viene del griego sofía, que quiere decir lo profundo de la inteligencia, conocimiento de diversas materias o cosas humanas y divinas, adquirida por la observación y la experiencia. Fíjese qué tremendo. Esto se encuentra en el diccionario Strong, en el numeral 4678, indicando pues que el don de palabra de sabiduría es la expresión del pensamiento de lo más profundo de la inteligencia inspirado por Dios. Entonces, vamos a ver cómo desarrollar este tema. Tradicionalmente, fíjese, aquí hay algo que vamos a ver, hermano Ángel. Estuve haciendo algunas anotaciones de la revista de Rema de mayo de 2018, así que ahí se encuentra toda esta información. Tradicionalmente se ha dicho que la palabra de sabiduría es el don del Espíritu Santo por medio del cual a una persona le es revelado algo que sucederá en la vida de otra persona. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo envió a dos de sus discípulos a traer un pollino. Si usted busca Lucas, me gustaría pues que me acompañara a Lucas capítulo 19, a ver si usted tiene la Biblia ahí a la mano. Usted va a encontrar, ¿verdad?, en el libro de Lucas, diría el hermano Lucas capítulo 19, verso 29 al 32. Fíjese que ahí algunos teólogos dicen que Jesús se puso de acuerdo con alguien para que tuviera pues al pollino y a su mamá ahí atados. Pero aquí, hermanos, al parecer es un ejemplo del don de sabiduría, de la palabra de sabiduría. Dice: y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. ¿Cómo sabía el Señor que estaba ahí ese pollino? Entonces dice: y si alguno os preguntare por qué lo desatáis,
le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Entonces, todo esto que el Señor le dijo, exactamente así era, o así fue. Entonces, allí podemos nosotros ver en acción el don de palabra de sabiduría. O cuando envió a otro de sus discípulos a preparar la Santa Cena. Vamos a buscar pues en San Marcos capítulo 14, verso 12 al 16. Fíjese, aquí hay otro ejemplo pues en donde vemos operando el don de palabra de sabiduría. Dice la Biblia aquí en San Marcos capítulo 14, verso 12 al 16. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Algunos dicen que era una señal, pues, que ya el Señor había preparado todo. Pero pues el Señor siempre andaba con los discípulos. Entonces los discípulos era innecesario que el Señor le diera tantas explicaciones a los discípulos si ya ellos lo habían visto. Entonces el Señor les dice: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al Señor, dice. Y donde entrare, decid al Señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado para nosotros allí. O preparad, dice, para nosotros allí. Aquí encontramos otro ejemplo, ¿verdad?, en donde opera el don de palabra de sabiduría. Porque el Señor todo eso ya él le había llegado la revelación a él, pues. Entiendo, ¿verdad?, que puede haber en algún momento dado, ¿verdad?, otros puntos de vista. Pero bien, veamos otro ejemplo entonces. San Mateo, capítulo 26, verso 30 al verso 35. Y ahí vemos pues cómo el Señor le anuncia la negación de Pedro antes de que el gallo cante. ¿Qué don estaba accionando ahí? El don que estamos tratando en esta hora, que es el don de palabra de sabiduría. Entonces, no menospreciamos ni desechamos esa enseñanza, ¿verdad? Pero se va a enfocar otros aspectos referentes a este don, tomando en cuenta el significado de este término y varios pasajes de la Escritura que nos proporcionan otros puntos de vista y que nos amplían, ¿verdad?, o que nos complementan el panorama en cuanto a la naturaleza de este don y la forma como opera. Quiero compartirles lo que hice por acá. Mire, este don permite a la persona que es ungida por el Espíritu Santo ver por dentro el presente de la persona o de los acontecimientos que han de venir y poder así prevenir el futuro tomando la forma de advertencia, como en el caso de Agabo, en Hechos capítulo 11, verso 27, aquí lo estoy buscando. Hechos capítulo 11, verso 27, dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu. Fíjese que ahí estaba operando un don. Daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Esto, hermanos, este don de palabra de sabiduría que operó, ¿verdad?, por medio de Agabo, del profeta Agabo, ayudó
a que los discípulos tomaran las precauciones necesarias y pudieran ayudar en esta situación. Entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos definir bien cómo opera la palabra de sabiduría, el don. Así también, por ejemplo, otro ejemplo, Pablo, cuando se acercaba el tiempo de su partida, él les advirtió a los ancianos de Éfeso que vendrían lobos rapaces a querer dañar a las ovejas y por lo tanto tendrían que estar preparados. Lo vamos a leer, Hechos capítulo 20, en su verso 28 al 30. La Biblia dice de esta manera: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Cómo lo sabía el apóstol Pablo? Bueno, por el don de revelación, que es el don de palabra de sabiduría. El verso 30 dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Todo esto que está el apóstol Pablo, por medio del don de palabra de sabiduría, advertía a la iglesia para que se prepararan en contra de la apostasía. Y más adelante también encontramos otro ejemplo. Estoy poniendo aquí los ejemplos, ¿verdad?, que encontramos aquí en la Biblia y también en este material que tenemos en donde discipulamos a la iglesia. Entonces, Hechos capítulo 27, verso 10. Encontramos a Pablo que es conducido a Roma, pero en el viaje les advierte a los soldados que van a tener percances y cómo debían enfrentarlo. Es más, que no salieran, pero ellos no lo escucharon. Hechos capítulo 27, verso 10. Mire, a ver, dice aquí la palabra del Señor, déjenme leer. Hechos capítulo 27, verso 7. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Cnido, dice, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo. Fíjese lo que estaba viendo. ¿Por qué dice veo? Es decir, que aquí el apóstol Pablo está recibiendo palabra de sabiduría. Veo que la navegación va a ser con perjuicios y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. El apóstol Pablo les advierte pues que el viaje va a estar feo. Acá en otra versión, en la traducción lenguaje actual, en el verso 10 dice: señores, este viaje va a ser peligroso. No solo puede destruirse la carga y el barco, sino que hasta podemos morir. Entonces, ¿por medio de qué don qué don estaba operando aquí? El don de palabra de sabiduría. Resulta pues que no lo escucharon. Y dice la Biblia aquí mismo, ¿verdad? A ver, ya me perdí aquí. Pero en el verso 25. A ver. Verso 25 dice que la situación se puso difícil. Pero, a ver, lo voy a buscar. Estamos en el capítulo 27. Verso 21, vamos a leerlo. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, les dijo.
Entonces, hermano, cuando alguien tenga una palabra de sabiduría, hay que oírlo. A veces uno hace caso omiso, ¿verdad? Cuando alguien nos advierte peligros, pero tal vez esté operando el don de palabra de sabiduría por medio de los hermanos. Entonces, hermanos, aquí el apóstol Pablo dice, habría sido conveniente haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Cómo lo sabía Pablo? Otra vez en acción el don de palabra de sabiduría. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Entonces, hermanos, esa palabra de sabiduría que recibe el apóstol Pablo trae confort, trae tranquilidad, trae reposo, trae consuelo, porque mire, los dones son para edificar, para consolar y para exhortar. Entonces, regresamos acá al punto, ¿verdad? En el tema de la revista Rema. Como le decía a los hermanos que tienen estas revistas, y si alguno la quiere, hermano, yo se la hago llegar por medio del WhatsApp para que usted le dé una revisada. Entonces, nos quedamos acá. Sin embargo, dice, en primer lugar, el término palabra se traduce del griego logos, que significa algo dicho. Hablando otra vez de la palabra de sabiduría, dice, y se usa para referirse a un tópico, es decir, al tema de un discurso. Por su parte, el término sabiduría se traduce del griego sofía. Está en el numeral G4678, que también se puede traducir como inteligencia o discernimiento, y era utilizado por los griegos para referirse al conocimiento de las cosas humanas y de las cosas divinas. Eso es de acuerdo al diccionario Tuggy. Dice, considerándolo la forma más perfecta del conocimiento. También aquí hay una referencia al diccionario Barclay o al comentario Barclay. Ahora, entonces, la palabra Sofía, porque qué bonito nombre decimos hoy nosotros, ¿verdad? Pero Sofía significa sabiduría. Es el único término griego que se refiere a la sabiduría. Y ese mismo término, hermanos, se utiliza para describir la sabiduría de Dios, de acuerdo a San Lucas 11:49. La sabiduría de este mundo, de acuerdo a 1 Corintios 3:19. Y la sabiduría animal, terrenal y diabólica, que está en Santiago 3:15. Lo que quiero decir es que el mismo vocablo, Sofía, se ocupa, ¿verdad? Por ejemplo, Sofía de Dios, Sofía de este mundo, Sofía animal, terrenal y diabólica. O sea, la misma palabra se utiliza. Entonces, de manera que el término por sí mismo aquí en el griego no explica mucho en cuanto al don espiritual. Pero si consideramos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que en donde hay términos hebreos que traducen sabiduría y sugieren un concepto más amplio al respecto, entonces podemos citar por lo menos, ¿verdad? Aquí hay 13, 4, 5, 6, 7, 8 palabras que se traducen como sabiduría en el hebreo. Y les voy a dar algunas citas bíblicas y el numeral, hermano Ángel, para que lo vayan anotando, ¿verdad? Y lo puedan corroborar con la Biblia y con el diccionario. La primera palabra que se traduce como sabiduría es la palabra chokmot. Así como si hubiera chocado una moto, pues. Chokmot. H2454. Eso suena como
como el Flick, ¿cómo se llama eso? H24. Como el H24. Bueno, entonces, aquí, hermanos, la palabra Chocmoc se refiere a la personificación de la sabiduría, de acuerdo a Word Study. Y se puede decir que es la esencia de la sabiduría de la que se derivan las demás facetas, las columnas, las 7 columnas de la sabiduría. Eso está en Proverbios capítulo 9, verso 1. Esperamos, ¿verdad?, que usted vaya anotando. Sí, mi hermano, eso es muy importante, ir anotando. Gracias por los likes, pero ahorita me interesa mucho que anoten para que vayamos encontrando pues el significado del don de palabra de sabiduría. La segunda palabra que encontramos aquí es Bina y se encuentra en el numeral H998. Aquí dice, también se traduce como discernimiento o inteligencia. Entonces, el don de palabra de sabiduría también tiene que ver con discernir, con inteligencia. Y se refiere a la facultad o a la acción de entender algo. Entonces, tiene que ver con el entendimiento. Proverbios capítulo 23, verso 4, en la Biblia VMP. No sé cuál es esa traducción, pero así se escribe, VMP. Proverbios 23, 4. La tercera palabra que tiene que ver con sabiduría en el Antiguo Testamento es Da'at, en el numeral H1847, y significa conocimiento. Fíjese, perspicacia. No sé cuántos entendemos esa palabra de perspicacia, pero tiene que ver con alguien que tiene una sagacidad en su mente, que puede a veces hasta mirar los ojos de alguien, mirar a alguien, ¿verdad? Y saber casi todo lo que está pensando. No es adivinación, sino que se llama perspicacia. Conocimiento o perspicacia, y se refiere a un conocimiento técnico dado por Dios para edificar o construir, y se fundamenta en el temor de Dios. Y esto está en Proverbios capítulo 1, verso 7, en la Reina Valera 60. Luego tenemos otra palabra que se traduce también como sabiduría en el Antiguo Testamento, y es la palabra chokmah, que se encuentra en el numeral H2451. También se define como habilidad, experiencia o sagacidad, y denota una virtud inherente al orden creado. Entonces, es el término más usado para referirse a la sabiduría, y tiene que ver con habilidad, con experiencia, con sagacidad. Hay otra palabra que es la número 5, la palabra horma, sin H, y que el numeral es H6195, y se define como astucia, pero astucia en un buen sentido, o prudencia, y se deriva de una raíz hebrea que significa ser perspicaz o sutil. ¿Cómo se dice? ¿Sutil o sutil? Bueno, la cosa es que usted lo puede encontrar en Proverbios capítulo 8, verso 5. Número 6, la palabra sacal, en Hebreo 79:19, en el numeral pues H79:19, que significa ser ay padre, esta palabra circunspecto. Esa palabra circunspecto tiene que ver con ser discreto, con ser sobrio, con ser callado, reservado, prudente. Significa entonces ser eso, circunspecto o inteligente. También tiene el sentido de considerar o prosperar. La primera vez que aparece en la Biblia es cuando Eva vio que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Entonces ahí está en Génesis capítulo 3, verso 6. Luego tenemos la número 7, que es la palabra tabún o tebuná, en el numeral H8394,
y se define como entendimiento o percepción. Fíjese, entendimiento o percepción, siendo la faceta de la sabiduría con la que Dios hizo los cielos. Entonces, el Salmo 136, verso 5, ahí se encuentra esta palabra. Y luego, la última, hermano, está un poquito así rara y hasta miedo tengo de pronunciarla porque suena así como china. Tushiya. A ver otra vez. Tushiya. En el numeral H8454. Es una raíz primaria que significa, hermanos, que significa respaldar o apoyar. Y por implicación se traduce como acierto o éxito. Está en Proverbios capítulo 2, verso 7. Bueno, entonces, en términos generales, los dones del Espíritu Santo son receptores que deben ser activados por una unción específica y en un momento determinado, con el propósito de suplir alguna necesidad personal o colectiva, tal como está escrito en 1 Corintios 12, 7, que dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de él mismo y de todos. ¿Quiénes son todos? La congregación. Entonces, los dones del Espíritu Santo, hermanos, son necesarios en la iglesia. Los dones del Espíritu Santo están ahí para que nosotros, ¿verdad?, los pidamos. Ya hemos hablado acerca de ello en los otros temas anteriores. Entonces, en virtud de lo que acabamos de hablar, podemos decir que la palabra de sabiduría, hermanos, es un don que el Espíritu Santo activa en nosotros cuando se presentan situaciones que no podemos resolver por nosotros mismos. Y necesitamos una palabra de sabiduría de cómo podemos enfrentar ciertas situaciones. Entonces, cuando se presentan estas circunstancias que nos es imposible resolverlas con nuestra humana sabiduría, entonces necesitamos la sabiduría de lo alto. Entonces necesitamos una palabra de sabiduría y entonces, hermanos, el Señor la puede dar ya sea por medio del ministro, por medio de algún hermano espiritual de la iglesia y a veces, hermano, Dios la puede dar por quien menos esperamos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo en Lucas capítulo 21, verso 12 al 15. Dice: los llevarán a juzgar en las sinagogas, los meterán en la cárcel y los presentarán ante reyes y gobernadores por causa mía. Entonces, dice: así tendrán la oportunidad de dar testimonio de mí. Háganse el propósito de no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras, dice, tan llenas de sabiduría que ninguno de sus enemigos podrá resistirlos ni contradecirlos en nada. Eso está en Lucas 21, capítulo 21, versos 12 al 15. Entonces, esto me recuerda a Esteban cuando estaba hablando. Y como él hablaba con tanta sabiduría y con tanto denuedo que la gente que lo escuchaba no podían resistir la sabiduría y la unción con la que él estaba hablando, de manera que tuvieron que matarlo. Entonces, hermanos, ahí tenemos pues una promesa de parte del Señor que el don de palabra de sabiduría va a salir, ¿verdad?, en nuestra ayuda cuando se requiera. Un ejemplo de esta manifestación del Espíritu también podría ser el momento cuando Pablo está ante el concilio y dice que dándose cuenta de que una parte era saduceos y otra parte eran fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y dice que la asamblea se dividió. Entonces ahí podemos ver que el apóstol Pablo ocupó una palabra de sabiduría que hizo que se dividiera la congregación o el grupo de personas que estaban ahí, porque pensaban de distintas formas. Entonces, hermanos,
Podemos encontrar en la Biblia otros ejemplos, ¿verdad? Pero bueno, finalmente pues yo lo que quiero recordarles, hermanos, que el apóstol Pablo nos exhorta a desear los mejores dones. Este es uno de los dones que necesitamos en la iglesia, porque a veces debemos tomar decisiones y no encontramos la salida, cuál es el paso a dar, y requerimos, ¿verdad?, que alguien que el Señor use, ¿verdad?, en el que opere el don de palabra de sabiduría, pueda acercarse y darnos una palabra de sabiduría. A mí, yo les quiero decir, hermanos, algunos de ustedes me han dicho: pastor, yo sabía, ¿verdad?, que usted estaba en un problema y Dios me dijo y me lo hacía sentir y no se lo dije, pastor. Y ya para qué me lo dicen, ya que pasó el problema, ¿verdad? Y Dios tuvo que usar a otras personas para darme una palabra de sabiduría, ¿verdad? Que trajera ¿cómo le diré? Como un auxilio, pues. Entonces, la palabra de sabiduría, hermanos, es importante. Yo espero que este estudio sirva para conocer un poco más sobre la palabra de sabiduría, principalmente, hermanos, para activarlo en su vida. Y yo, en el nombre de Jesús, como pastor, hermanos, de esta congregación, yo declaro sobre tu vida que se activan estos dones y que en el nombre de Jesús recibes ese receptor del Espíritu Santo, hermanos, para que fluya y opere en ti el don de palabra de sabiduría. A veces uno, ¿verdad?, busca ayuda o dice: fíjese, familia o hermanos, que tengo esta situación, ¿qué opina usted?, ¿verdad? Y nadie te da una opinión, porque hace falta esa palabra de sabiduría para ver cuál sería el paso a dar. Entonces, que se active en tu vida, hermano. Yo quisiera orar en este momento por ustedes, hermano. A ver, por aquí tenemos al hermano Carmen Suárez, Margarita Jerónimo, el hermano Daniel Collado, Ángel Tiqué, hermanos de la iglesia, hermana Sandy Suárez, que son de los discipuladores y que son también miembros de la iglesia. Aquí conmigo tengo a la hermana Olga Lidia también, a la hermana Auri Rubí. Y en el nombre de Jesús, como pastor, como padre espiritual, como padre biológico, también pido al Señor y proclamo sobre tu vida el don de palabra de sabiduría, de manera que fluya en tu vida, opere en ti el don que el Espíritu Santo está dándonos en esta hora, que es el don de palabra de sabiduría. Déjate usar por el Señor, hermano. Deja que el Señor, si el Señor pone algo en tu corazón, en tu corazón espiritual, en tu mente espiritual, y está ahí, que retumba o te quema. Mira, hermano, yo le digo al Señor: Señor, cuando haya una palabra de parte tuya que me queme por dentro, que no me deje estar en paz hasta que yo la suelte, hasta que yo la dé. Entonces, se activa en tu vida este don, hermanos, que es el don de palabra de sabiduría, y los demás dones del Espíritu Santo también sobre la vida tuya. En el nombre de Jesús, el Señor les bendiga, hermanos míos, y pues denle una repasada a este tema una y otra vez, hagan sus anotaciones, y cualquier pregunta estamos para servirle. Aquí las puede hacer en precisamente en este tema que acabamos de transmitir. Dios me los bendiga a todos. Se despide pues un servidor, el pastor José Manuel Suárez, y también se encuentra con nosotros la hermana Galidia, que le va a saludar. Amén. Dios les bendiga a todos, y es un gusto poder estar escuchando la palabra junto con ustedes, y sigamos cuidándonos y nos veremos pronto. Amén. Bueno, pues si no nos vemos aquí, nos vemos en el cielo, en la resurrección. Dios me los bendiga, hermanos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga